Hoy les vengo a mostrar la planta que nos regala este fruto maravilloso. Bueno, me voy a acercar al responsable de este hermoso video. Lo tenemos por acá cerca. Se trata del tomatillo verde, también conocido como tomate de cáscara, tomate de milpa, mil tomate o tomate de fresadilla. Su nombre científico es Physalis philadelphica. El tomatillo verde es originario de México, donde se lo cultiva desde la era precolombina. El tomatillo jugó un papel muy importante en la cultura de los mayas y los aztecas, inclusive más importante que el tomate tradicional. Es una planta herbácea arbustiva que llega a medir de 60 centímetros a 1 metro de altura. Es una planta perenne, pero generalmente en la agricultura se la cultiva cada año como si fuera una planta anual. Donde yo vivo, Mar del Plata, Argentina, los inviernos son muy fríos y a esta planta no le gusta, así que yo la siembro como una planta anual, cumple su ciclo, puedo cosechar frutos y luego cuando llega el invierno la planta se seca. Los frutos del tomatillo verde son un ingrediente básico de la cocina mexicana. Se utilizan en muy diversos platos, en especial la famosa salsa verde mexicana. Los frutos del tomatillo verde se pueden consumir crudos o cocidos. Generalmente al fruto del tomatillo se lo cosecha cuando llena el cáliz, como en este caso. Igualmente a este fruto se lo puede cosechar en distintas etapas de madurez. Para la salsa verde se hace una cosecha temprana, momento donde el fruto tiene sabor más agrio. Si se hace una cosecha más tarde, el fruto es más dulce. Al fruto del tomatillo verde se lo suele utilizar en salsas, ensaladas, guisos, sopas, salteados, mermeladas y postres. Antes de pasar a mostrarles cómo es el proceso de fructificación del tomatillo verde y mostrarles cómo se están desarrollando nuestras plantas, les pido que se queden en nuestro canal porque tenemos otros videos acerca del tomatillo para recomendar. Tenemos un video hablando sobre los beneficios para la salud de parte del tomatillo. Entre las recetas tenemos dos muy interesantes para recomendar. Tenemos el helado o nieve de tomatillo verde y tenemos una salsa para recomendar de 4 frutos cosechados en nuestra huerta: el tomatillo verde, el tomate de árbol, el pimiento rocoto y la guayaba. El comienzo de fructificación del tomatillo verde empieza por sus flores. Esta es una flor de tomatillo verde, la cual no autopoliniza, necesita el polen de otra planta. Así que recuerden ese dato, porque con una sola planta no van a tener frutos, solamente van a tener floración. Mínimo necesitan 2 plantas de tomatillo verde para tener frutos. Debido a que tiene flores que no autopolinizan, es que al tomatillo verde conviene sembrarlo cerca. ¿Y por qué? Porque si hay viento en donde viven, el viento mismo ayuda a polinizar las plantas. También otros ayudantes muy importantes son los insectos. Pero si están en una zona donde no hay viento y hay pocos insectos, se pueden polinizar manualmente y funciona muy bien. En este punto ya el fruto está cuajando. El cáliz empieza a crecer. Acá ya tenemos un fruto cuajado. Aún es muy pequeño por dentro. El envoltorio o cáliz está creciendo. Acá tenemos uno que ya el cáliz está bastante más grande. El fruto por dentro aún se nota chico. Acá ya tenemos un fruto
que ha llenado totalmente el cáliz. Empieza a rajar su piel porque el fruto empieza a agrandarse y a ser más grande que el envoltorio. Y acá tenemos un fruto que ha crecido tanto que ha sobrepasado al cáliz que lo envuelve, miren. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo se están desarrollando nuestras plantas y les voy a contar algunos lindos datos para tener en cuenta del tomatillo verde. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo se están desarrollando nuestras plantas de tomatillo verde. El tomatillo verde se los puedo recomendar a aquellas personas que no tienen mucho espacio, ya que se pueden cultivar y muy bien en macetas. Ahí tenemos las macetas, son de 20 litros cada una y nos da buena cantidad de frutos. No se necesita tener gran espacio para disfrutar de esta maravilla mexicana. Mira, acá tenemos muchísimos frutos, acá ya tenemos 2 para cosechar, por acá tenemos más. Hay frutos por todos lados, otros que están cuajando en este momento. Tenemos algunas flores todavía y por aquí hay muchos más frutos. La verdad que rinden muy bien en pequeño espacio. Seguramente si lo tendría en tierra daría frutos de mayor tamaño, ¿no? Pero bueno, se puede disfrutar. No es limitación, no es una limitación el espacio que tengan. En macetas de 20 litros que no son muy grandes, se puede cultivar sin problemas. Acá tenemos 3 plantas pegadas y las tengo cerquita para que se puedan polinizar, ya sea por el viento o por los insectos. Acá generalmente corre buen viento en esta época porque estamos cerca de la costa y también tenemos buena cantidad de insectos polinizadores que vienen por otras plantas que tenemos acá en la huerta y ayudan a polinizar al tomatillo verde. Como les dije en otra parte del video, si no hay buen viento o no hay insectos polinizadores, tendría que polinizar manualmente las flores para que cuajen frutos. Eso yo ya lo dejé de hacer hace tiempo y tenemos muy buena cantidad de frutos que vienen cuajando y vienen creciendo muy bien. Ya están para cosechar, ¿eh? Miren esta maravilla que se ha caído sola, así que está justo para ser consumido. Es increíble el fruto del tomatillo verde, queda muy bien, muy diversos platos, Yo he probado preparados dulces increíbles y también salsas increíbles. Así que es un fruto muy versátil. El helado que hice el año pasado quedó increíble. También he probado una mermelada de este fruto que es increíble, impresionante. Miren, por acá tenemos otro fruto que en cualquier momento se cae, pero antes lo voy a cosechar yo y seguramente con los frutos de esta temporada voy a hacer algunos otros preparados, así que estén atentos. Debido a la cantidad de frutos que estoy observando en la planta, les prometo hacer alguna nueva receta y también hacer una nueva prueba de sabor con más datos. Porque hay muy buena cantidad de frutos, es que puedo prometer hacer una nueva prueba de sabor y también hacer alguna receta. Están medio camuflados porque el color de los frutos y de su cáliz es muy parecido al follaje. Entonces están medio camuflados, pero me acerco y veo frutos por todos lados. Así que prometo hacer esas cosas que les dije. Una nueva prueba de sabor con mucho más datos y mostrándoles y contando un poquito más sobre el tomatillo verde y también alguna receta deliciosa. A la persona que esté con la duda de cultivar el tomatillo verde le digo que le dé para adelante. Esto es increíble, se los recomiendo. Por algo es tan típico en México. Yo ya sabía que este fruto me iba a gustar mucho antes de haberlo probado por primera vez. Y sabía que era muy bueno y muy versátil en la cocina. Y eso porque había leído información de amigos mexicanos hablando maravillas de este fruto. Y cuando algo es muy típico en un lugar, por algo es muy típico, porque es bueno, seguramente. Así que este fruto yo ya sabía que iba a ser muy bueno antes de probarlo. Cuando lo probé, es como que entré a otro mundo, al mundo del tomatillo verde. Bueno, espero les haya gustado este video. Si les gustó, pónganle me gusta, suscríbanse al canal, eso nos ayuda a seguir difundiendo lo que hacemos.
y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.